Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que para mí es un lujo. Vos sabés, Gastón, que a mí me sorprendiste con lo de todo lo que es la evaluación de los chicos con Pectus, que bueno, yo era de los que decía que el Pectus, si la primera evaluación cardiológica era normal, pasaba a ser algo estético. Y bueno, fue medio como toda la información fue un cachetazo, ¿no? Como decir, uy, las cosas que me debo haber comido, ¿no? Y bueno, por suerte, enhorabuena que las aprendí ahora y que tengo una visión diferente. Y bueno, eso yo siempre voy a estar agradecido y es un lujo poder trabajar en conjunto con vos. Bueno, Santiago, ¿no? Ahí ya podemos largar. Sí, empecemos. Bueno, para mí es un placer, muchas gracias por la invitación. Siempre que uno puede contar un poco de qué le pasa a los pacientes con deformidad de la pared torácica, sobre todo excavada, cuando hablamos de deporte, es un placer. Y desde que empezamos a trabajar juntos, nosotros empezamos a valorar un poco más la actividad deportiva del paciente con deformidad de la pared torácica y a entender que muchos de los pacientes no tienen actividad deportiva por varias cuestiones psicosociales inicialmente, que los lleva a tener una vida sedentaria y retraída, y otros pacientes que sí tienen una actividad deportiva, como vamos a ver un caso de hoy, que los afecta en algún momento de su vida, y empezamos a comprenderlos más, incluso a escucharlos más también en el post-tratamiento, de cómo tienen que incorporarse de nuevo o iniciar una actividad deportiva que antes no la tenían. Entonces pasó a ser un factor importante para nosotros en el tratamiento de los pacientes que tienen deformidad de pared. Así que es un placer estar acá y les voy a contar un poco qué hacemos con estos pacientes, trayendo un paciente ejemplo. Así que, bueno, si te parece, vamos a empezar. Pasa, ahí pasa. Entonces, hoy vamos a presentar un paciente de sexo masculino que nació en el 2006, actualmente tiene 15 años de edad, es oriundo de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Para los que no conocen esto en Argentina, es una provincia del centro del país que está al lado de un río, y habitualmente la gente que vive en Santa Fe o en Rosario tiene mucha actividad acuática, digamos, de por sí. Y este paciente tenía el diagnóstico de un pectus excavatum. Entonces la historia de este paciente con el deporte, nada desde muy chico, en forma recreativa. El padre a él y al hermano los empieza a llevar a natación desde muy chiquitos, por todo esto de la actividad que tienen en esa ciudad con respecto al agua. Entonces comienza a nadar. Siempre tenía un defecto mínimo en la primera y en la segunda infancia, y a los 10 años se hace más evidente su deformidad. Entonces consultan, el padre de este paciente en particular es médico, y bueno, por indicación del médico le dijo, hacelo nadar, que eso le va a mejorar su desarrollo muscular, su cintura escapular, y va a hacer que su deformidad quizás mejore o no empeore tanto. Entonces a los 10 años, a los 12 años ya la natación es el deporte favorito, a tal punto que a los 13 este paciente es federado y comienza a entrenar doble turno, es decir, me contaba el padre, de 5 a 7 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, todos los días, 5 días a la semana. Así que justo cuando es federado y comienza este tratamiento, el paciente comienza a experimentar esta sensación de cansancio, que no la tenía previamente. Es un paciente entrenado porque hizo deporte y está en una actividad competitiva y está federado. Entonces, aparte de esto, comienza a tener incomodidad con su cuerpo, vergüenza, a pesar de tener una autoestima alta en la escala de Rosenberg. Es decir, es un paciente que estaba bien plantado frente a sus pares, pero la deformidad comienza a alterarlo desde lo psicosocial también.
Entonces nos consulta a nosotros, este es el paciente con su deformidad, tiene una deformidad excavada inferior, tipo punch, como se ve ahí en la parte inferior del tórax, y a diferencia de otros pacientes con deformidad excavada del tórax, este paciente no tiene antepulsión de hombros. Si ven, los hombros están bien puestos, no tiene cifosis dorsal, y esto probablemente tenga que ver con su entrenamiento físico y con la natación, con el deporte, cómo lo estaba enfrentando hasta ese momento. Tiene una buena tonicidad muscular y un claro defecto inferior. Entonces, estas son todas las fotos que nosotros tenemos de todos nuestros pacientes que vemos. Y, bueno, frente a la consulta, nosotros cómo estudiamos a un paciente que tiene una deformidad excavada del tórax. Primero le hacemos una tomografía en expiración, con reconstrucción condroesternocostal. No importa los índices, pero solo a título informativo, un índice de Haller dice que tiene que ser corregido el paciente cuando tiene más de 3,25. Este paciente tenía 6,5. Un índice de corrección de más de 20 indica la corrección. Menos de 10 no tiene pectus, más de 10 tiene pectus, más de 20 deberíamos corregirlo. Este paciente tiene 54%, es decir, es un paciente claramente con un pectus excavatum. Tiene un índice de Titanic, que es el porcentaje del esternón que está por detrás, de 38%, rotación esternal, la silueta cardíaca está desplazada y está comprimida. Y el esternón en banana es algo que nosotros nos fijamos para saber después si lo tenemos que corregir, de qué manera corregirlo. Entonces, este es un corte de su tomografía donde vemos la rotación esternal hacia la derecha y comenzamos a ver la compresión cardíaca. Y aparte hacemos este corte que es para ver cómo está el esternón y la reconstrucción 3D para ver el porcentaje de esternón que está por detrás y ver algunas características anatómicas del paciente que a nosotros nos interesa si es que después vamos a corregirlo. O hay un tratamiento que es no quirúrgico que también tiene que ver con la forma del esternón. Entonces nos fijamos, no es importante ahondar en detalle ahora en ese momento, pero es importante la tomografía. Pero la tomografía nos va a definir anatomía, nos va a definir cómo están las costillas, la inclinación, cómo está el esternón, cómo están los cartílagos, pero no hablamos de compromiso funcional. Entonces, la mayoría de los pacientes que nosotros teníamos hace muchos años, ya más de 10 años, con deformidad excavada, el ecocardio al 98% le daba que era normal. ¿Por qué? Porque solamente buscaban alteraciones estructurales, como una CIA, una CIB, que obviamente si ese paciente lo tiene, hubiera tenido el diagnóstico desde chiquito y no a los 13, 14 años cuando empeora su defecto. Entonces nos quedamos ahí. Pero empezamos a ver que había algo más, por lo cual el cansancio o la alteración frente a la actividad física podía explicarlo esto y no era el funcional respiratorio. La mayoría de los pacientes con deformidad excavada tienen un funcional respiratorio normal. Y en los que tienen alterado es un patrón restrictivo, pero porque tienen un tórax con otras dimensiones. Son habitualmente pacientes que tienen un tórax más chato, tienen un diámetro anteroposterior mucho más chico, que se ven los pacientes que tienen un defecto tipo plato. Y es bastante infrecuente, eso no explicaba por qué los pacientes se cansaban. Entonces, hace varios años que estamos estudiando esto y se hizo la clasificación de compresión cardíaca a través de la resonancia. Y a este paciente le hicimos una resonancia y tiene una compresión cardíaca clase 1, que ahora la vamos a ver, con un incremento leve de la dependencia interventricular, que son todas cosas que se buscan en los pacientes que tienen deformidad excavada, y el septum, cómo se maneja. Entonces, esta es una resonancia y vemos que el borde libre del ventrículo derecho está comprimido. El área de la válvula tricuspidia no está alterada en este paciente, pero lo más característico que le pasa a este tipo de pacientes es esto, que durante la inspiración el tórax se mueve de otra manera. El esternón queda clavado en el medio, como ven ahí, cuando baja el diafragma se le clava el esternón, la punta del esternón en el ventrículo derecho. Y la resonancia nos sirve para clasificar si tiene compresión cardíaca, que no tiene, es tipo 0, borde libre del ventrículo derecho es tipo 1, y borde libre más área tricuspidia es tipo 2. Pero es un estudio dinámico, entonces valoramos qué pasa con la respiración de ese paciente y la compresión cardíaca. Pero no lo ponemos en actividad. Entonces, el otro estudio que es fundamental para nosotros es el ecoestrés cardíaco, que lo ponemos en bicicleta supina. Entonces lo ponemos a andar y en actividad física, la llevamos a la taquicardia, y
tienen que ser cardiólogos especializados que busquen la disfunción diastólica del ventrículo derecho principalmente. Si uno manda a hacer un ecoestrés a un paciente a cualquier lugar, va a decir, llega el doble producto, se suspende por cansancio, no tiene insuficiencia coronaria, no tiene síntomas. Entonces, ¿por qué es un estudio que está hecho para valorar la insuficiencia coronaria y no para valorar otras alteraciones de la compresión cardíaca? Esto se ha descrito acá en Argentina y se ha publicado, y lo que valora primero en reposo y después en ejercicio es la disfunción diastólica del ventrículo derecho, principalmente, y algunos la tienen también en el ventrículo izquierdo. Y principalmente lo que pasa es que al entrar en taquicardia y en hiperventilación, se genera una compresión del borde libre, como vimos recién en la resonancia, y eso, al tiempo diastólico ser menor, entra menos sangre al ventrículo derecho, aumenta el gradiente tricuspidio, la patada auricular es mayor, la cantidad de sangre que entra al ventrículo derecho es menor, pero se contrae bien. Entonces va a compensar eso con taquicardia. Y ahí aparece el tema del cansancio. Entonces, el tema del cansancio en un paciente con deformidad excavada, por lo general estos son pacientes que no hacen actividad física. Entonces uno le pregunta, ¿te cansás? Y dice, no, yo estoy bien. Pero si uno sigue interrogando, dice, bueno, ¿haces alguna actividad? Sí, juego al fútbol, bueno, ¿te recuperás igual que tus compañeros? Y ahí empieza a ver alguno que dice, no, cuando los otros ya están tomando, yo estoy recién todavía taquipneico, estoy más cansado al final del ejercicio. Entonces ya eso es un síntoma que nos hace pensar que puede tener algún grado de compresión cardíaca. Entonces este paciente en cuestión tenía compresión cardíaca, disfunción de ambos ventrículos, siempre en el esfuerzo, no tenía nada durante el reposo, y un aumento del gradiente diastólico tricuspidio, que es un signo de insuficiencia. Y el septum paradojal, esto se empezó a ver, el cardiólogo que empezó con esto, empezó a ver estos hallazgos en pacientes que tenían excavado y que eran similares a las pericarditis constrictivas. Lo que pasa es que un paciente con pericarditis constrictiva es un paciente grave, con síntomas agudos, y en los pacientes con pectus tenían los mismos hallazgos y no eran graves, pero lo tenían. Entonces, estos corazones están compensados, aparte por la flexibilidad del tórax que tiene. Y hay una doctora que se llama Dan Jaroszewski, que está en la Clínica Mayo en Phoenix, que trata solo pacientes adultos, que ve grandes descompensaciones en pacientes de 40 y pico, 50 años, que estuvieron compensados durante toda la vida. Entonces, estos estudios son pilares hoy en día para el diagnóstico de estos pacientes con deformidad excavada. También hacemos un scan para valorar cómo es el defecto y para compararlo, sobre todo después si vamos a hacer algún tratamiento. Entonces tenemos medidas objetivas de su tórax y su deformidad. Y entonces el diagnóstico de este paciente, una vez que terminamos de estudiarlo, es una deformidad excavada tipo punch, porque es inferior, parece que le entra un puño en la parte inferior del tórax, por eso se llama así. Tiene compresión cardíaca tipo 1 y tiene disfunción diastólica de ambos ventrículos. En un paciente deportista, federado, que empieza a sufrir cansancio en sus entrenamientos. Entonces, en este paciente es clara la indicación quirúrgica. No podemos tratarlo con un método no quirúrgico, que son las campanas, que no lo voy a explayar mucho en la presentación de este chico por su forma del esternón. Y la campana tenemos que tener 1 año y medio más o menos de tratamiento para ver si eso va a funcionar o no. Funciona, nosotros tenemos una serie muy grande de pacientes con campana y nos dio que los signos que son predictivos de un buen resultado es que tenga menos de 1,8 centímetros de hundimiento y que lo use por más de 12 meses. Y en otras series también dio signos estadísticamente significativos de un buen resultado que tenga menos de 11 años. A nosotros no nos dio eso como estadísticamente significativo, pero sabemos que a la línea de pacientes que nos va mejor son los pacientes que tienen menos de 12 años. Entonces es un tratamiento bueno para el paciente que tenemos en primera, segunda infancia con un tórax excavado, que no teníamos otra cosa que hacer que esperar a que llegue a la pubertad para hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces en ese paciente tiene buenos resultados los tratamientos no quirúrgicos. En este paciente que estamos viendo ahora, es un paciente de 14 años, con este tipo de deformidad, indicamos la cirugía. No es el objetivo de este Ateneo
explicarles toda la parte quirúrgica, pero sí por lo menos hacer un repaso rápido de qué se trata la cirugía de corrección de este tipo de deformidad. Lo hacemos en forma toracoscópica, o sea que ponemos una óptica del lado derecho y vamos a ver por adentro. Después hacemos 2 incisiones laterales, según la cantidad de implantes que vamos a poner, pero las incisiones se hacen en los bordes. Disecamos un bolsillo subcutáneo. Hoy en día, hace 3 años, hacemos crioanalgesia toracoscópica, después vamos a ver los resultados de esto, pero esto ha cambiado completamente el postquirúrgico de estos pacientes. Le congelamos los nervios intercostales desde el tercero hasta el séptimo en forma toracoscópica, y esto hace que todo el estímulo doloroso que genera la remodelación en la parte anterior del tórax no llegue al cerebro. Corta el cable del intercostal ahí y no tiene sensación de dolor. Y esta cirugía es una cirugía dolorosa, que más o menos los pacientes iban entre el quinto y el séptimo día postoperatorio a la casa y tenían una recuperación mucho más lenta. Y antes, cuando usábamos otros implantes que también podían torcerse, entonces el paciente lo manteníamos, primero por el dolor, que la recuperación era más lenta, y segundo, que se lo indicábamos que no haga movimientos bruscos de torsión del tronco ni de flexión del tronco sobre los miembros inferiores, porque había entre un 0,8 y un 33% de que los implantes puedan rotarse. Una vez que aparecieron los puentes hace varios años, eso ya no apareció más, es decir, no hay más rotación de los implantes. Entonces, eso sumado a una crioanalgesia, vamos a ver el postoperatorio que cambia por completo. Entonces después pasamos un introductor, elevamos el esternón, pasamos un introductor, disecamos la parte posterior del esternón, separamos el corazón, pasamos este introductor, pasamos el implante, y una vez que el número de implante que decidamos de acuerdo al tipo de deformidad que tienen, hoy se hacen a medida, de acuerdo a la tomografía, se hace una reconstrucción 3D, y el implante es para ese paciente, para ese lugar, está todo muy avanzado y ha hecho que las deformidades puedan remodelarse de una forma mucho más eficiente. Intentamos corregir más del 95% de la deformidad, porque el objetivo también es sacarle la compresión al corazón. No solo sacar un hueco al tórax, sino volver sus costillas a su lugar, que el tórax pueda moverse de la forma adecuada y descomprimir al corazón. Entonces después giramos ese implante, le ponemos un puente según la forma que queremos, y ahí se termina la cirugía. Este es el corazón y el esternón del paciente que estamos viendo. Este es el esternón que está comprimiendo a este corazón que está abajo, previo a la remodelación, y ahí está remodelado el tórax con los implantes por dentro, y ahora vemos el espacio que tiene entre el corazón y el esternón. Si lo ven acá, esto es pre-remodelación, donde el esternón está completamente apoyado sobre el corazón, y después lo dejamos como está a la derecha, que es un espacio mucho más amplio y el corazón late distinto. Hay algunos pacientes que es increíble cómo se ve esta diferencia. Esto ya había sido estudiado, lo que nosotros vemos en forma subjetiva, es decir, esto cambió por completo. Se hicieron ecografías transesofágicas durante la corrección y vieron que ya los volúmenes cardíacos cambian en el momento de la cirugía. Entonces, si nosotros ahora estamos viendo que 2 años y medio después, o 3 años, cuando sacamos los implantes, volvemos a repetir resonancia y ecoestrés, y corrigieron. La mayoría corrigen. Los que no corrigen tanto, los que no teníamos una remodelación de más del 90%, porque las técnicas no lo permitían en ese momento, y ahora ha evolucionado tanto que ya podemos corregir mucho más a estos pacientes. Entonces, esta es la radiografía, y este es el postoperatorio cerca del mes del paciente. ¿Ven la diferencia? Y lo que a mí me interesa mostrarles es que ven la hipotonía que tiene este paciente en este tiempo. O sea, esto era preoperatorio, esto es postoperatorio. Ven los deltoides, los pectorales y los brazos, cómo consiguió o lleva a la hipotonía por la hipofunción. Entonces, la recuperación en el postoperatorio con nuestro equipo de kinesiología comienza el primer día postoperatorio. Estos pacientes tienen interconsulta con nuestros kinesiólogos un mes antes, empiezan a enseñarle a tener respiración abdominal, y los empiezan a entrenar para el postoperatorio, cómo vamos a hacer su recuperación kinésica. Entonces, aparte de tener un incentivador respiratorio para bajar bien los diafragmas y hacer que expandan bien los pulmones,
Empezamos con ejercicios de la cintura escapular durante el primer mes, los llevamos al piso, el segundo mes empiezan con pesas y empiezan a hacer aeróbico, y pueden empezar con natación, y habitualmente hoy, por una cuestión de cuidado todavía, en la mayoría de los pacientes le damos el alta al cuarto mes, pero no en estos casos de pacientes que ya venían con actividad deportiva. Ahora vamos a ver cómo es el postoperatorio de este chico. Entonces esta es la remodelación que obtenemos a partir de esta cirugía, y este es el paciente a los 6 días postoperatorio. Quiero que escuchen. ¿Cómo te llamas? Tomás Amur. Bueno, Tomás, esto para la gente, para nuestro equipo. Hace 6 días que te operaban, Sí. ¿no? ¿Cómo te sentiste en la semana? Re bien, el segundo día ya no tenía más dolor. Bien, estuviste en Tigre, acá en un lugar donde alquilaron, porque vos venís de Santa Fe. Sí. ¿Y cómo te sentiste ahí en Tigre? ¿Estuviste caminando por el aire libre, todo bien? Muy cómodo, sí, al segundo día ya podía caminar más de una vuelta a la manzana sin cansarme y sin nada. Bueno, perfecto. Y así que ya mañana volvés a casa. Sí, mañana ya me vuelvo a Santa Fe. Bien, ¿estás contento? Muy contento. Bueno, nos alegramos. Saludos. Allá los papás, saludos. Excelente, gracias. Gracias a todos. Bueno, así que este chico al sexto día no se había cumplido una semana. Al primer día se fue ahí al Tigre, estuvo haciendo actividad, estuvo ya caminando. Al sexto día se fue a Santa Fe. A las 3 semanas vuelve a la pileta, cosa que no es en todos los pacientes así, pero un paciente que ya tenía actividad previa hace que su recuperación sea mucho más rápida. Al mes y medio ya está entrenando, y a los 6 meses, a él lo operamos en marzo, en septiembre, compite las nacionales de su categoría en natación. Y esta es la competencia en septiembre. Estamos en la serie 4, por carril 1, Tiago Paz, municipio Lomas de Zamora. Por carril 2, Mateo Quinteros, natación lawn tenis. Por carril 3, Mateo Monteavaro, Unión y Progreso Tandil. Por carril 4, Tomás Este es nuestro pollo, ¿no? El que va ahí primero. Por carril 5, Lautaro Pavón, Estudiantes La Plata. Por carril 6, Tomás Juglar, IPF Neuquén. Por carril 7, Emilio Merín, lawn tenis Esperancino. Y por carril 8, Santiago Capelletti, Vélez Arfiel Chajarí. Bueno, ahí está la serie número 4 presentada. Obviamente esto nos pasó los padres, ¿no? Y tenemos la autorización de presentarlo en cualquier lugar y de mostrarle la cara y demás. Tenemos todo autorizado. Sobre la posición de carril número 5 de Lautaro Pavón, de Estudiantes de La Plata. Ahí estamos entonces, muchos mensajeros, que bueno poder volverlo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos muy felices de volver otra vez a lo que tanto nos apasiona, que es la natación, las competencias. ¿A través de qué pantalla lo vas a ver? A través de FENABA TV, seguramente. Quiero mostrar el final. De tu trabajo, del colegio, de tu casa, pones el Smart TV y te clavás toda una mañana de natación a pleno. Natación argentina en FENABA TV. Él estaba compitiendo, o sea que está con un deporte de alto rendimiento a los 6 meses y salió primero en la nacional. Y entonces yo hablaba con el papá ayer a la noche, porque sabía que tenía que presentarlo hoy, entonces que me cuente un poco la experiencia de Tomás. Y obviamente su recuperación fue mucho más rápida, porque él venía con una actividad física que le permitió incorporarse rápidamente luego de la cirugía a la actividad. Dejó de experimentar ese cansancio que tenía, pero aparte, dice, le cambió la cabeza. Es decir, independientemente que descomprimimos su corazón y que ya seguramente su insuficiencia diastólica del ventrículo no lo tenía, él sabía mentalmente que ya no tenía una tara en su cuerpo que le hacía que sea inferior a los otros porque podía causarle algo. Entonces, su tipo de entrenamiento y su mentalidad frente al deporte cambió completamente. Entonces, esto hizo que en 6 meses esté compitiendo como lo está haciendo. Tenemos otros pacientes con actividad deportiva que han experimentado lo mismo. Tenemos pacientes en equitación o pacientes que estaban haciendo actividad aeróbica de atletismo y demás, y han mejorado
en el postoperatorio cuando tenían un compromiso de una compresión cardíaca. Y también tenemos pacientes, por ejemplo, de gimnasia artística, que vienen desde muy chicos entrenando con un defecto que está estable en ese momento, y cuando llega la pubertad y empeora porque se crece, experimentan cansancio, como es en el caso de este chico, y que tuvieron que dejar de hacer. Y dejaron de hacer, en este caso puntual, gimnasia artística, porque experimentaba mucho cansancio, hasta que finalmente los operamos y volvieron a la actividad. Así que bueno, este es el paciente que tenía preparado para hoy, y estoy esperando las preguntas y ver si podemos hacer esto un poco más interactivo. Muchas gracias. Bueno, a ver. Muchas gracias, Gastón, buenísimo. ¿Querés dejar de compartir pantalla? Sí. A ver si... Eso. Bueno, dudas, preguntas, alguien que quiera hacer algún comentario. En principio, les pido si quieren abrir las pantallas, así nos vemos todos, me parece más lindo, ¿no? Bueno, buenísimo. Hola Nancy, ¿cómo estás? Estamos... suele ser yo el que rompe el hielo siempre. Pero está Marcela Donoso, que es una rompedora de hielos natural. No tiene ningún comentario para hacer. Bueno, en principio, bueno, está buenísima la presentación. Este es un caso que salió hermoso, redondo, ¿no? Porque volvió rápido, anduvo todo bárbaro. Yo lo que te quería hacer una pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones que tienen los chicos en la práctica deportiva por el material que ponen para realizar la corrección de la deformación? ¿Por los implantes? Sí. Ninguna. En realidad, el implante lo que genera es un tórax más rígido, porque Bien. obviamente le pasa una reja a través del tórax, literalmente. No se agarra al tórax, pero pasa de lado a lado. Entonces, el movimiento torácico de la excursión, de la sexta costilla para arriba, que se mueve de una forma, y de la sexta para abajo, que se expande más, está limitada por la existencia de los implantes. Pero lo compensa con el movimiento diafragmático. Entonces, hay una adaptación postoperatoria inicial de mayor movimiento del diafragma que comienza en el entrenamiento kinésico preoperatorio, para que eso no lo tome por sorpresa. Pero después tienen los pacientes, así como este paciente que es un deportista de alto rendimiento, como pacientes que no son deportistas de alto rendimiento, se acostumbran y no tienen problema. Ahora, cuando uno va a sacarle los implantes y se los saca, le dice, ¿sentís la diferencia? Y la mayoría lo que dice es, me siento más libre. Es la forma en que lo describen. Es como que se sienten más libres porque el tórax comienza a moverse de otra forma y ya no compensa tanto el diafragma. Pero en realidad hacen deporte súper bien. No hemos tenido que retirar implantes antes de tiempo por una cuestión de dolor o de limitación en cuanto a la motilidad del tórax. Y si fuese un deporte de contacto, por ejemplo, si es un jugador de rugby, ¿cambiaría la indicación? Nosotros por seguridad, rugby y kickboxing le damos el alta a los 6 meses. De hecho, tiene un tórax más rígido, o sea, frente a los traumatismos, es un tórax mucho más resistente que el que no tiene implantes, obviamente. El peligro, sobre todo, era antes que algún traumatismo genere la rotación o el desplazamiento de los implantes. Los implantes, el cuerpo los envuelve en una cubierta fibrosa para no rechazarlos, obviamente, y sabíamos que entre 2 a 6 meses es el tiempo medio de cicatrización que el organismo le genera esa cubierta, entonces nos daba como más seguridad, independientemente del tipo de fijación, ponerlos a un deporte de contacto a los 6 meses. Pero con los puentes,
eso hizo que el desplazamiento no exista. Nosotros publicamos nuestra primera serie de implantes con puentes de 130 pacientes con 0 desplazamiento. Y hay otro cirujano que es Park de Corea, que tiene más de 2.000 pacientes con puentes y tiene 0 desplazamiento. O sea que los puentes han hecho a esta cirugía, le ha traído una seguridad en el postoperatorio increíble y hace que los pacientes se puedan mover mucho más rápido y que puedan tener un traumatismo que no les genere el desplazamiento. Ahora, el traumatismo en un periodo temprano del postoperatorio puede generar un hematoma, sangrado subcutáneo, que eso tratamos de evitar. Por eso el deporte de contacto le damos a los 6 meses, pero ya no tenemos miedo de la rotación o el desplazamiento. Perfecto. Y en cuanto, cuando hablas de cansancio, ¿cómo se puede cuantificar? ¿Qué escala usan? ¿Cómo lo objetivan, Bueno, digamos? es muy difícil. Ah, Es muy difícil por lo que explicaba antes, que el paciente con pectus lo tuvo siempre. El excavado que aparece en la primera infancia y es un paciente que siempre tuvo eso, entonces se va acostumbrando. Pero cuando aparece en forma brusca en la adolescencia o empeora el paciente que lo tenía antes, ahí se puede evidenciar cuando tiene un crecimiento rápido, cuando el paciente tiene el crecimiento pondoestatural de la pubertad, que crece 10 centímetros, la deformidad empeora mucho. Entonces ahí lo puede tener la sensación en forma subjetiva. Entonces tenemos que objetivarlo. Así que nosotros empezamos hace varios años con un test de marcha para poder evaluar con el test de marcha, que si bien tiene una sensibilidad que no es tan alta, porque se usa sobre todo para EPOC y demás, vemos que los pacientes con alteración, con compresión cardíaca, tienen un test de marcha menor. Y en el ecoestrés calculan los METs. Y eso también es una diferencia estadísticamente significativa, que los pacientes, tenemos estudios en ecoestrés de 230 y pico de pacientes con 30 controles sanos. Los 30 controles sanos llegaron a 15 METs y los pacientes con pectus en promedio de 8. Entonces está objetivada de alguna manera el tema del rendimiento. Hay estudios también de consumo de oxígeno, pero no son tan concluyentes todavía, por lo menos. Pero sí lo de los METs está claro y está comparado con un grupo sano y hay una diferencia estadísticamente significativa en eso. Eso estaría bueno. ¿El grupo control es un grupo igual de sedentario que los que tienen excavatum o no? Claro, No. claro, El grupo control son pacientes sanos sí, creo que 17 hasta 28 años y son voluntarios, muchos deportistas. claro, claro, perfecto. Ese es un buen dato. Bueno, te voy a leer porque están vergonzosos con la Te están pregunta. escribiendo. Sí, ahí preguntan si en el caso del carinatum, ¿cómo sería el tratamiento? Bueno, perfecto. En la Argentina, no sé si hay de otros países, pero siempre se describe a la deformidad excavada como el 80% de las deformidades, o incluso en algunas series hasta el 90% de las deformidades, y solo a las carinadas o a las mixtas en un menor porcentaje. En Argentina tenemos casi la misma proporción y en algunas series más carinatum que excavatum. O sea, es recontra frecuente la deformidad carinada. A diferencia de la excavada, preferentemente aparece durante la adolescencia en el crecimiento pondoestatural. Y la mayoría de los pacientes que tienen una deformidad carinada típica es del manubrio, del cuerpo del esternón, donde se va hacia adelante. Entonces, no consultan habitualmente por cansancio y la consulta es por una cuestión morfológica, que tienen una deformidad que no se sienten bien, que tienen vergüenza, que tienen alteración psicosocial y que les altera su vida de relación. La mayoría de los pacientes que tienen este tipo de deformidad, al consultar en la adolescencia, tienen un tórax flexible. Y la mayoría se trata con un sistema compresor, que es un tratamiento no quirúrgico,
que se llama un sistema de compresor torácico dinámico, que se creó acá en Argentina por Marcelo Martínez Ferro y Carlos Freire, que cuando estaban en el Garrahan estudiaron esto durante 7 años y presentaron la primera serie en 2007 con 1000 pacientes. Y nosotros medimos la presión de corrección, medimos la rigidez del tórax. Y en ese momento, cuando se publicó, 9 PSI, porque se medían en PSI, se sigue midiendo actualmente en PSI, hasta 9 decía que ese paciente podía ser tratado con ese sistema, y tiene un 90% de éxito. Y después se empezó a usar en todo el mundo, desde el 2007 hasta ahora. El centro de Norfolk, de NAS, lo usa en Estados Unidos, lo usan muchos hospitales, y literalmente los 5 continentes tratan la deformidad carinada con un sistema de compresión. Y empezaron a publicar que se corrigen hasta 14 PSI, es decir, pacientes más rígidos también pueden ser tratados en forma no quirúrgica. Nosotros en Argentina tenemos la misma cantidad de carinatum y excavatum, y si ven nuestra lista quirúrgica, de 100 pacientes que podemos operar por año, 2 son carinatum. O sea que la mayoría se trata de forma no quirúrgica, y más o menos el tiempo de tratamiento oscila entre 12 meses a 1 año y medio. Es mucho más rápido que la ortodoncia para los dientes. No sabemos por qué, pero el tórax se cura más rápido que la boca en ese sentido, digamos. Así que la mayoría de los pacientes se tratan con un sistema compresor. Y no está, o sea, el paciente no tiene compresión cardíaca, el paciente habitualmente, si no es un asmático, no tiene alteración en la función respiratoria, pero sí tiene una alteración en la motilidad del tórax, y genera una alteración en los diámetros, tiene un diámetro anteroposterior mayor, y la mayoría de estos pacientes, el 90%, tiene antepulsión de hombros y fosis dorsal, porque al moverle la estructura torácica se mueve la cintura escapular. Entonces el tratamiento consiste en la compresión y el tratamiento kinésico para mejorar la postura. Y cuando uno le tira el esternón para atrás, los hombros se van para atrás, ya no tiene antepulsión, y va mejorando toda esta alteración que le provoca la deformidad del tórax. Sí, sí, yo doy fe que tengo varios pacientes tratados por el equipo de Gastón que tienen una respuesta maravillosa. Y además para los chicos es un antes y un después, porque son chicos que no se sacan la remera, que están incluso en días de verano, de playa, están con la remera puesta por la vergüenza, y les cambia la vida significativamente. Hay otra pregunta ahí que está buena para responder, que hace Aileen, que dice que entró más tarde y que pregunta si la natación mejora el pectus excavatum dependiendo de la severidad. Es buenísima la pregunta. Sí. A nosotros nos llegan nadando los pacientes, casi, porque todos los mandan a nadar. Y después, hablando con Santiago, nos dimos cuenta, y me dice, bueno, no tiene impacto un chico de 12, 13 años que lo mandan a nadar, no tiene impacto en la masa ósea y demás, y nos desasnó con todo ese tema. Y la verdad, el ejemplo más típico es Cody Miller, que es un nadador olímpico de Estados Unidos con un pectus excavatum tipo punch grave y asmático. Un tipo que entrena 6 horas por día, no sé cuántos días a la semana, y no le hizo nada a la natación al pectus. Entonces, está bueno, nunca lo desaconsejamos, porque como vieron en este paciente que yo le mostré, tenía una cintura escapular recontra buena. Es decir, los hombros estaban en su posición, no tenía cifosis dorsal, que acompaña siempre este tipo de deformidad. Entonces, el desarrollo de su cintura escapular con el nado, obviamente lo pone en su estructura muscular de otra forma. Y algo que es bueno de la natación para el tratamiento es que no da rigidez torácica, porque tiene bastante elasticidad. Entonces nosotros necesitamos un tórax flexible para llevarlo a la normalidad. Entonces está bueno que la practique, pero no lo va a curar. Ahora, viene un paciente y me dice, yo voy al gimnasio, voy a hacer hipertrofia a los 13 años, independientemente del tema del crecimiento, del desarrollo óseo y de la hipertonía muscular y demás, no lo va a curar. Va a aumentar su masa muscular, pero su tórax va a seguir deformado. Obviamente siempre existen las excepciones, ¿no? En deformidades leves, pero si ustedes ven un esternón que está curvo así, con todos los cartílagos hacia adentro, por más tracción que haga la masa muscular, no lo va a corregir.
Y muchos pacientes de estos, que son longilíneos, flacos, que tienen un tórax chato, hasta la inserción de los pectorales no es la adecuada, se insertan más afuera. Entonces la hipertrofia de ese muscular tampoco va a traccionar desde el centro de los cartílagos porque está inserto un poco más hacia lateral. Entonces sí desaconsejamos en los pacientes adolescentes la hipertrofia muscular y la musculación como ejercicio porque nos va a poner un tórax rígido. También en el carinatum la desaconsejamos hasta que no lo ponemos en su posición y después de ahí sí los mandamos al gimnasio. Los kinesiólogos no están tan de acuerdo con un paciente de 14 vaya a hacer musculación. Yo que hice siempre me encantó y a mí no me pasó nada, entonces yo soy más permisivo con respecto a eso, pero ese es el tema de la natación y el pectus, van de la mano. O sea, uno tendría que ir a buscar a los pacientes con excavatum a los natatorios, a las piletas, porque está lleno. O sea, en definitiva, lo que podemos decir es que la natación no cura el pectus y por otro lado que sí tener cuidado con lo que tiene que ver con musculación antes de encarar un tratamiento para la corrección de la deformidad, ¿no? Sí, porque lo pone rígido y la rigidez es muy importante en el grado de corrección que podamos conseguir. Bien. Ahí pregunta la doctora Nancy Viñas si al momento de retirar el implante se tiene en cuenta o se evalúa previamente. El momento es entre 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál es la fisiología de la corrección? Es que se generan microtraumatismos cartilaginosos, costales y esternales. Hay fracturas. De hecho, es muy común que el paciente te diga siento ruidos a la noche en el postoperatorio inmediato. Y es tric, 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 porque se van acomodando los cartílagos. Uno lo llevó con presión. El organismo, el esternón está haciendo fuerza hacia abajo, los cartílagos están con la misma fuerza, que está calculado también que más o menos son 20 kilos de acuerdo a la edad, pero son 20 kilos de fuerza que está haciendo el tórax hacia abajo, y los implantes están sosteniendo eso. Entonces rompen. ¿Y por qué cura? ¿Por qué cuando uno lo saca no se hunde? Porque hubo cicatriz en esa ruptura que generó la remodelación. Entonces, inicialmente cuando nace empezó esto, lo empezó a sacar los implantes cerca del año, un poco antes, porque dice, de 2 a 6 meses el tiempo de cicatrización ya está, si yo se lo saco no se va a hundir. Y hubo casi un 30% de recidivas en ese momento. Entonces cuando extendieron el tiempo de extracción de los implantes a 2 años, subió al 98% de no movilidad. Entonces, de entrada es entre 2 y 3. Como los pacientes están súper bien, no tienen dolor, no tienen limitaciones, nosotros vamos entre 2 años y medio y 3 como regla. Hemos sacado implantes de pacientes con 11 años de tenerlos. O sea, se mudaron, se fueron a otro país, después volvieron. No es aconsejable por la osificación que puede generar y la dificultad de la extracción con eso. Y hay pacientes que hemos reoperado después de cirugías resectivas con recidivas donde ya no tiene estructura cartilaginosa, que no se los vamos a sacar más. Y van a estar de por vida. ¿Cuál es el problema de que lo tengan de por vida? La resucitación cardiopulmonar. Tiene un tórax rígido, no vas a poder ir con el esternón hacia abajo, vas a tener que hacerlo desde el diafragma o a veces posterior. Pero bueno, son muy pocos los pacientes que tienen esta indicación de no retirarlos por falta de estructura, a veces esternal y cartilaginosa, pero por eso se aconseja sacarlos. Buenísimo, perfecto. Gastón, te hago una pregunta porque por ahí muchos tenemos la accesibilidad de derivar pacientes a tu equipo, ¿no? Pero no, eso no es ni en todo el país ni en todo Latinoamérica, ¿no? Si hay alguien que está digamos, en otra provincia, en otro país que no tiene el acceso al grupo de cirugía pediátrica, la clínica Bipectus, ¿cuáles son los estudios iniciales que tendría que solicitar para evaluar un paciente con pectus y después eventualmente sí tratar de hacer la derivación correspondiente, ¿no? Bueno, siempre está bueno, si ven un paciente en la primera infancia con un excavatum, no hacemos muchos estudios en ese momento. Incluso si los derivan con nosotros en ese momento, no le pedimos nada.
solo quizás en un paciente que tiene tipo Panchi, que tiene 7 años, una radiografía de tórax, frente y perfil para ver si ese esternón está articulado todavía y lo podemos llevar para adelante con una campana. Entonces, si el paciente es chiquito y tiene una deformidad excavada, que obviamente va a ir empeorando a medida que crezca, es un buen momento para derivarlo, porque existe un tratamiento no quirúrgico que uno puede hacer que ese paciente no llegue a la cirugía después, que se cure o que no empeore tanto. Entonces, un paciente de 7 años, 8, que le entra la campana más chica, por más que el esternón esté en banana, es un buen paciente para hacer un tratamiento no quirúrgico. Afortunadamente, el pectus se ha hecho como más transversal últimamente. Sé que no en todos los países, pero siempre hay alguien que pueda hacerlo. Y la telemedicina hoy en día ha hecho que nosotros tratemos a pacientes. Hoy puse una campana en un paciente del Chaltén. O sea, si alguien conoce Argentina, el Chaltén está muy al sur. Es una ciudad, es un paisaje estupendo. La madre vino con el chico al hospital, al Casa Cuna hoy, le colocamos la campana y le digo, no vengas el mes que viene, nos conectamos por Zoom. Tiene un vacuómetro que nosotros le indicamos cómo usarlo y nosotros lo podemos controlar virtualmente. Entonces, me dice, doctor, no tengo Wi-Fi. Los datos del teléfono no andan, pero yo me voy a ir a la unidad sanitaria donde está el doctor que tiene Wi-Fi y ahí hacemos el control. Perfecto. O sea, nosotros hemos hecho telepectus en toda la pandemia y nos hemos asombrado de lo que podemos hacer desde el punto de vista con la telemedicina, con estos tratamientos no quirúrgicos. Y tratamos pacientes de varios países. Hoy se puede hacer un scan en forma virtual con fotos, se hacen las medidas con eso y tenemos en tratamiento y corregidos pacientes con carinatum de Panamá y los hemos controlado desde acá. Entonces, siempre existe la posibilidad de tener esto de la virtualidad para los tratamientos no quirúrgicos. Obviamente que una vez viaja, pero después ya se puede seguir. Entonces no es que el paciente tiene que viajar todos los meses para un control. Y con respecto al paciente adolescente, si uno le hace un electrocardiograma, ahora nosotros estamos estudiando a todos los pacientes de estos 238 que estaban con ecoestrés, estamos analizando unos cardiólogos que tienen mucha experiencia con el electrocardiograma, empezar a ver signos de alteración que todavía no lo tenemos, ese estudio terminado, pero quizás es una buena forma de empezar a decir, bueno, este paciente empieza a tener algo en el electro. Si uno le manda a hacer un ecoestrés en un lugar donde no sepan hacer ecoestrés para medir la compresión cardíaca, no le va a dar nada. Y le van a hacer una ecografía, un eco cardíaco normal, sin ponerlo en estrés, y te va a decir, está normal. A lo sumo puede aparecer una insuficiencia tricuspidia, porque le está comprimiendo justo el área de la válvula, y ya eso es un signo de que tiene una compresión cardíaca. Entonces, es un signo como para decir, bueno, este paciente lo voy a tener que derivar a algún lado para que lo estudien un poco más y vean si necesita o no tratamiento. Pero en líneas generales, en un lugar donde no están tan acostumbrados a hacer estudios a pacientes con excavatum, vamos a poder tener eso. Si uno tiene un prolapso de la válvula mitral, el paciente empieza a tener cansancio, bueno, un paciente que vamos a tener que derivar a algún lado como para que lo traten. Pero pedirle un ecoestrés va a venir y va a decir, no tiene, alcanza el doble producto, se agota, no tiene insuficiencia coronaria. Eso no nos sirve para nada, realmente. Perfecto, buenísimo. Bueno, Gastón, la verdad que muchísimas gracias. Ya creo que tuvimos un tiempo largo, estuvo buenísimo. Bueno, Creo sí, que... yo te decía ayer, si no los aburro, son 10 minutos, Dale, les quiero mostrar el síndrome de la costilla flotante, porque dale. quizás se aparece en deportistas, no tiene una deformidad torácica, solo le quiero mostrar una maniobra, porque para nosotros también era algo que hace unos años no teníamos el conocimiento del diagnóstico de esta patología, y es frecuente, es Dale. bastante frecuente. Perfecto. Entonces, si puedes compartir pantalla si querés. sí, Dale. estaba abajo de esto.
Estoy agarrando acá y ves cómo se mueve este. ¿Ven ahí? Esos son los cartílagos que desde la sexta a la décima costilla, Sí. todas tienen un cartílago que van hacia el esternón, Lo ¿sí? sostengo, floja, Negri, Se mueve solo ¿Ves así. cómo se mueve solo este? Y mirá de este lado ahora, filmame acá, floja, flojita, flojita, flojita. Yo también voy a agarrar esto de abajo, Sí. ¿y ves? Sí, Esto se lo mantengo, mirá. pero va- abajo se mueve. pero abajo se mueve, ¿ves? Es esto. Pero eso tiene que ser así, ¿o no? No, Ah, pero no pasa nada. Y volvemos a este. Flojo, Ahora van a ver cómo se junta uno con el otro. ¿ves? pero se mueve un montón. Sí. ¿Ves que Eso- hace, ahí- hace ahí lo- track? ahí sí, ahí lo track, sentí, sí, ahí, sí. listo. Entonces, esto se debe, no los voy a aburrir, pero a una alteración anatómica que tienen algunos pacientes, que estos cartílagos no están juntos. Por lo general tienen que estar juntos, se van uniendo uno con el otro y van ascendiendo desde el décimo hasta el sexto, hasta el esternón. Entonces, cuando no están juntos, comienza a tener el roce entre uno y otro, y a veces hasta la costilla, y entonces eso genera una irritación del intercostal. No los voy a aburrir con esto, pero genera un dolor muy importante, y hay muchos deportistas que lo tienen y que experimentan ese dolor, y que empiezan con muchos estudios, resonancias, tomografías, bloqueos, medicación que no responde, y hasta a veces interconsultas psiquiátricas, porque es un dolor muy invalidante en el paciente que lo experimenta, y el diagnóstico es clínico. Es esto de que un cartílago se roza con el otro. Y con el inicio de la crioanalgesia, hoy podemos hacer crioanalgesia percutánea, lo que hacemos es congelarle los nervios a nivel posterior, y el paciente deja de tener dolor. Un paciente que pasó por un montón de estudios, por un montón de medicaciones, por bloqueos intercostales, y que después volvía el dolor, y con la crio aparentemente empiezan a funcionar bien. El problema es cuando después de los 6 meses vuelven a tener dolor, y el tratamiento definitivo es la exéresis de esos cartílagos. Es la cirugía, se resecan los cartílagos y a veces se ponen una placa entre una costilla y la otra para que no rocen, y por lo general ese es el tratamiento definitivo si es que no anduvo con la crioanalgesia. Pero es algo bastante frecuente, que está subestimado y que puede aparecer en algunos deportistas que en realidad lo tuvieron siempre, pero también la cincha muscular, cuando hacen abdominales o cuando hacen maniobra de Valsalva, se exacerba y aparece el dolor puntual en ese lugar. Buenísimo, genial, muy buen caso. Bueno, si nadie quiere hacer alguna pregunta, nada, ya está, creo que ya te bombardeamos o te bombardeé. Te agradezco un montón, Gastón, estuvo buenísimo, y bueno, y esperemos poder seguir haciendo este tipo de encuentros que nos ayudan muchísimo para estar sentados frente a los deportistas. Sí, obvio. Bueno, para mí es un placer siempre poder compartir lo que hacemos. Así que muchas gracias, Santi, por la invitación. Dale, un abrazo y gracias a todos los que estuvieron ahí, que tengan unas lindas fiestas y que empiecen bien el 2022. Felicidades. Dale, felicidades a todos. Chao, chao. Gracias.